Vamos a empezar con la demo que trata sobre el reconocimiento y procesado de formularios. Aquí vamos a realizar dos demos, o vamos a utilizar dos de las aplicaciones de ejemplo que nos proporciona LibTool, porque para el reconocimiento de formularios lo que primero tenemos que hacer es crear un máster, una plantilla, con las especificaciones de cada tipo de formulario que queremos utilizar habitualmente y luego ya utilizar lo que es el propio reconocimiento de formulario para ver cómo se aplica el reconocimiento de esa plantilla a nuestros documentos. Esto es, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, coger la factura que solemos utilizar de la empresa o un albarán de un proveedor que solemos utilizar, etcétera. Vamos a crear con ese documento concreto una plantilla en la que vamos a decirle qué zonas hay que reconocer y luego vamos a hacer la parte de reconocimiento. Muy bien, vamos a empezar, como siempre nos dice que es una versión de evaluación, etcétera, con el Master Form Editor. Podemos crear un nuevo conjunto de masters o cargar uno que ya tengamos existente. Vamos a cargar uno, le decimos dónde están, bueno, nos da algunas indicaciones y se nos abre este editor. Como en otras ocasiones, lo primero que nos dice es, tenemos varios motores de OCR, ¿cuál quieres utilizar? Vamos a decirle que el de LibTool, ¿de acuerdo? Y nos presenta los formularios máster, los conjuntos de formularios máster que ya tenemos cargados. En cada uno de estos apartados puede haber un solo máster o un grupo de ellos. Por ejemplo, aquí de licencias de conducir, pues para cada formato de permiso de conducir, por ejemplo, aquí son los estados de Estados Unidos, pues cada estado tiene un formato, pues se ha creado una plantilla que es el máster sobre el que le vamos a decir, por ejemplo, pues en esta zona tienes que venir y reconocer el campo que lo hemos llamado class o clase, que es un campo de tipo texto, que está en estas coordenadas, ¿de acuerdo? Va a hacer OCR del campo ahí mostrado y va a esperar que el tipo de dato que recoge va a ser de tipo carácter, ¿de acuerdo? No hay OMR porque no es el texto no estructurado, no es tabla, etcétera, ¿vale? Aquí va a ser pues, otro dato, aquí otro dato, etcétera, ¿vale? Como son todos permisos de conducir, pues se agrupan dentro de esto que ha llamado aquí en el ejemplo, pues licencia de conducir. En el caso de factura, invoice, solo tenemos una y podríamos ir creando así por diferentes grupos las plantillas. Vamos a crear una nueva plantilla para ver un poco cómo funciona esto. Podríamos crear primero un grupo, ¿de acuerdo? O cargar un grupo o crear un nuevo grupo y dentro de ese grupo ir creando plantillas o directamente podemos añadir una nueva plantilla a un grupo concreto. Por ejemplo, nos vamos a venir aquí a Invoice y le vamos a decir que queremos añadir una plantilla que se va a llamar factura. ¿En qué ficheros o qué tengo que proporcionarle para... vamos a ir a File, al menú, y le vamos a proporcionar ahora el fichero sobre el que vamos a crear la plantilla. Pues ese albarán, esa factura o ese formulario cualquiera sobre el que necesitamos crear la plantilla. Podemos proporcionárselo desde un documento
que tengamos en el disco o directamente escaneando ese documento. Se lo vamos a dar desde el disco, vamos a decirle dónde tenemos los formularios y fijaros que aquí ya me ha creado un fichero .bin para la factura, igual que hay un .bin para el invoice. Luego crea un XML donde guarda todos los metadatos correspondientes al formulario y hay un fichero de tipo TIFF o de cualquiera de los tipos que tiene un montón de posibilidades en cuanto a formato de documento, ¿de acuerdo? En eso LibTools, bueno, siempre ha manejado cantidades incluso tiene patentados muchos de esos formatos de documentos y bueno, lo que le damos es el fichero con el documento base. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este documento base? Le vamos a ir diciendo qué zonas queremos que reconozca y qué tipo de dato va a ir en esas zonas. Los tipos de dato que vamos a manejar son tablas, ficheros de texto, son texto no estructurado, por ejemplo, una firma, una escritura a mano, una nota. OMR, que son marcas de checks de formularios o OMRs con un alto nivel de objetos. También tenemos códigos de barra e imágenes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues es muy sencillo. Por ejemplo, nos venimos aquí y decimos, bueno, en esta zona de aquí es donde va a venir habitualmente el número de cliente. Bueno, nos crea este campo, le cambiamos el nombre, este sería el número cliente, por ejemplo, podría ser de tipo texto, ¿ok? Tiene unas coordenadas, va a hacer OCR, el tipo de dato que esperamos obtener podría ser carácter o podría ser un número, por ejemplo, diciéndole, ¿de acuerdo? Puede tener bordes de celda o no, etcétera. Podemos irle dando las características. Por ejemplo, aquí sé que en toda esta zona van a ir los datos del cliente al que se le hace la venta. Bueno, pues yo marcaría esa zona para reconocimiento y todo lo que entrara en esa zona también sería, pues, le vamos a cambiar el nombre y pondría ser, por ejemplo, datos cliente y también sería texto, etcétera. Por ejemplo, para tabla, yo sé que aquí va a haber líneas en una tabla donde van a ir los elementos de la factura. Bueno, pues yo cogería todos estos, fijaros que él ya reconoce que ahí hay una tabla, le diría que son, por ejemplo, datos, factura, bueno, o lo que fuera, ¿vale? El tipo, ya hemos dicho que es tabla, le da una zona. Bueno, nos vamos a tabla y aquí tendríamos que empezar a darle los, pues, la columna 1 no correspondería a columna 1, sino sería ítem, no sé si sería carácter o numérico, si tendría bordes de celdas o no, y le daríamos también, si es una columna con un campo clave, el espaciado que tiene que tomar para esa columna. Para no ir haciendo todos uno a uno, lo salvamos, pero vamos a coger invoice que ya está hecho. Por ejemplo, estábamos con invoice, corresponde a tabla. Veis que tiene un campo ítem, el otro es quantity, description, por ejemplo. Description, pues este tipo carácter,
va a 0CR, no indicamos nada de celdas, o sea, de bordes, ni de que sea una columna clave, si le indicamos la posición de este campo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, price sería del 780 con 230 de ancho, 58 de alto, que sería esto, etcétera. Amount, ¿vale? Pues estaría a partir de esta posición, la 1013, también tendría los 58 de alto y los 253 de ancho, ¿vale? 58 de alto es lo que le damos a cada línea de esa tabla. Bueno, así iríamos, ¿de acuerdo? Creando cada uno de los campos, que son todos de tipo texto, excepto la tabla. No hay ninguno, en este caso concreto, no hay ninguno de OMR porque no se da, etc. Una vez hecho con detalle el formulario, una vez indicado en este formulario maestro qué zonas son las que hay que reconocer o las que necesitamos reconocer, es cuando ya lo salvaríamos, ¿de acuerdo? Se aplican los cambios, por aquí esto lo hemos dejado a medias, iríamos teniendo nuestros formularios. Hay casos, por ejemplo, pues más complejos, etcétera, como este, en donde además podemos querer reconocer, fijaros aquí abajo, los checks que el usuario va a marcar. Este es el caso en el que hay que proporcionarle un campo de tipo OMR, ¿vale? Se les asigna una sensibilidad o una capacidad de registrar el check que se ha hecho o la marca, ¿vale? Que podemos decir pues la más alta, baja, etcétera. Si tiene un marco, va a decir auto, o con un marco, sin marco, etcétera, haríamos lo mismo, tendríamos que darle un nombre a ese campo, sería, pues, yo qué sé, pues, part 4, ¿vale? Que corresponde a este par 4, pues a lo mejor la respuesta 1, ¿de acuerdo? Y sería de tipo MR. No sé si aquí no hay par 4, solo hay esta par 3. Aquí en par 4 tendríamos que ir indicando cada uno de estos ficheros, de estas zonas, perdón. Vamos a hacerlo un poquito más grande para verlo mejor. Y él lo que haría sería reconocer en esa zona si hay algo, una marca o lo que fuera, y tendríamos que ir marcando pues lo mismo, part 4, perdón, 2, etcétera, ¿vale? De esta manera también nos reconocería no solo los campos, sino, a ver si tenemos aquí algún ejemplo, los checks que pudieran marcarse dentro de un formulario, ¿vale? Aquí tenemos bastantes ejemplos e incluso podría reconocernos lo que son las marcas hechas manualmente. Por ejemplo, mira, aquí tenemos uno de OMR específicamente, pues en donde cada uno de estos campos me da un
Este es un caso especialmente detallado de pues, respuestas. Hay que marcar en esta encuesta o en este examen, pues en cada una de las preguntas, pues una respuesta de la A a la E. Y nos iría dando, podríamos reconocer directamente todo lo que ha marcado cada uno de los n número de personas que se examinan en cada respuesta. Igualmente, podemos marcar texto no estructurado si, por ejemplo, aquí en el nombre del profesor, pues fuera a poner un texto con no estructurado, pues utilizaríamos nuestro check o, por ejemplo, anotaciones, etc. ¿De acuerdo? De manera que al hacer OMR iría reconociendo todos y cada uno de los campos que hemos marcado para su reconocimiento. ¿De acuerdo? Podríamos ir a la otra demo, a la otra versión de la demo, en la cual lo que hacemos ya es lanzar ese reconocimiento o directamente desde el Form Editor podemos lanzar el reconocimiento. Podemos venirnos aquí a File y desde aquí directamente lanzamos el reconocimiento de formularios y procesado de esos formularios, esa demo en concreto, ¿vale? Bueno, nos da las advertencias de turno y vuelve otra vez, lanza esta nueva demo, esta nueva aplicación de demo que prepara LeetTool, nos vuelve a decir, bueno, con qué motor vamos a hacer este reconocimiento, le vamos a dar el de LeetTool. Tarda un instante en reaccionar para coger el motor, por así decir. Vale, ya lo ha hecho. ¿De acuerdo? Le decimos dónde tenemos los formularios que queremos utilizar. ¿Vale? En este caso, pues aquí. Ok. ¿Qué tipo de o qué grupo, perdón, es el que queremos cargar? Decimos que este de invoice. ¿Vale? Aceptar. Bueno, aquí están obviamente los que teníamos. Ahí, marca el otro. En invoice nos dice que hay una cuenta, por ejemplo, en licencia de conducir o carnet de conducir nos dice que hay 64. ¿Vale? De hecho, podríamos lanzar, en invoice nos dice que hay uno porque aunque hemos creado el otro sobre el mismo fichero, ¿vale? De hecho, podríamos lanzar que reconozca un lote de formularios. Imaginaros que tenemos 100 facturas y queremos que reconozca 100 o que reconozca una sola. En este caso le vamos a dar una y le vamos a dar una factura rellena, la que realmente ya tiene datos, que es la que queremos que nos muestre, o sea, nos reconozca. No se ve muy bien, pero aquí en la previsualización ya vemos que tiene los datos, ¿de acuerdo? Y lanza el proceso, carga la imagen, la limpia, hace el reconocimiento y la procesa. Y nos abre el resultado. Fijaros, vamos a abrirlo del todo para verlo más cómodamente. Nos dice ¿cuál ha seleccionado? Pues invoice. El master form, ¿cuál será? El invoice. Nos da una tasa o un índice de en qué porcentaje es seguro que el reconocimiento él considera que estaba ok, que no ha habido ningún problema, que no ha tenido mayor problemas. ¿De acuerdo? Nos dice qué página ha seleccionado, en este caso solo hay una página, si hubiera dos, pues aquí cambiaríamos de página y el índice de confianza en el reconocimiento de esa página en concreto. Aquí nos está dando el valor que ha sacado de uno de los campos, de este que está marcado.
¿de acuerdo? Podríamos ir viendo los diferentes campos que tenemos marcados para el reconocimiento. Los tenemos en esta tabla, subir esto un poquito, en esta tabla que nos presenta aquí a continuación. Pues teníamos el campo total, el campo fecha de envío, del pedido, el número del cliente, y vamos viendo que nos va dando el tipo de dato que ha obtenido, el resultado, el índice de confianza que tiene en ese resultado, pues por la calidad del escaneo, por suciedad, manchas, lo que fuera, ¿vale? Por el contraste de la tinta, etcétera, pues él va creando ese índice, ¿de acuerdo? Y bueno, pues datos del rectángulo, vendido por, aquí nos va dando todo lo que ha reconocido en esa zona. Customer number no nos da nada, ¿por qué? Pues porque no hay nada. Invoice, y así siguiendo. Fijaros este, que era el de tipo tabla. Ha reconocido esta zona y dando doble clic aquí, nos abre la tabla con los datos que ha reconocido. ¿Vale? Pues estas cuatro filas con sus respectivas columnas, etcétera. ¿De acuerdo? Toda esta parte, tanto de reconocimiento como de crear estos patrones, vamos a cerrar esta, ¿de acuerdo? Es algo que podemos incluir dentro de nuestras aplicaciones, bien utilizando las librerías, las bibliotecas de componentes de LibTool, o bien directamente cogiendo las demos que él proporciona y modificándolas, tenemos todo el código para poder hacer lo que queramos, lo que consideremos oportuno con ellos, pero incluyéndolo dentro de nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Desde aquí, igualmente que hemos lanzado el editor de los máster, desde aquí también podríamos volver a lanzar la otra aplicación. Desde aquí lanzamos la demo para el reconocimiento, desde aquí podríamos volver al otro sitio. ¿De acuerdo? Podemos reconocer lotes, pues darle, en lugar de un documento, darle 100 facturas y que las reconozca todas, etcétera. Bueno, utilizar pues para códigos de barras, etcétera, cambiar los lenguajes, como hicimos la otra vez, siempre le va a facilitar tener los lenguajes adecuados, ¿vale? Los tipos de componentes, diccionarios, etcétera.